Bien, un pequeño cambio en el título de mi presentación es que he añadido la parte de salud pública, porque considero que aspectos socioculturales tienen una vinculación muy estrecha con aspectos, acciones desde el punto de vista de salud pública. Quiero al inicio de esta presentación exponer brevemente lo que denomino realidades vitales de la vida del adulto mayor en el contexto múltiple y variado en que se desenvuelve hoy la vida del llamado adulto mayor, independientemente de la latitud geográfica en la que se encuentra. Estas realidades tienen que ver con la presencia del adulto mayor en lo que llamamos culturas individualistas o egocéntricas versus culturas colectivistas o sociocéntricas. Creo que esto se explica casi por sí mismo. Es importante porque la actitud, el manejo, la reacción frente al adulto mayor y las posibles ocurrencias clínicas van a tener diferentes expresiones dependiendo del tipo de cultura o sociedad en la que el individuo vive. Esto, como digo, se refleja en dinámicas diferentes dentro del grupo familiar. En la sociedad individualista hay diferencias respecto a la sociedad colectivista, en la cual el concepto sociocéntrico con la familia como eje del funcionamiento diario es importante. Y también estas variaciones culturales se dan en el encuentro clínico. Hay, por cierto, factores globales de riesgo que ya se han mencionado en las exposiciones precedentes: estatus socioeconómico, el nivel de aislamiento o integración social, conflictos intergeneracionales, ocurrencias de enfermedad mental, riesgos como el uso de tabaco, alcohol, etc. Son factores globales de riesgo a los cuales está expuesto el adulto mayor. Y finalmente, es muy importante para un adulto mayor, aun cuando no tenga un cuadro clínico de demencia, pero que está en relación con lo que llamamos cuidadores, la salud mental y física de los cuidadores son una realidad vital que afronta el individuo y que puede tener consecuencias si los cuidadores llegan a lo que llamamos burnout. La perspectiva ética no puede estar ausente en la interacción del adulto mayor con su entorno. Y dentro de estos temas éticos, rápidamente, es importante observar el nivel de respeto y preservación de la autonomía personal con que se trata al adulto mayor y que el adulto mayor a su vez percibe en su entorno. Es también importante mantener o observar los principios de beneficencia y no maleficencia, lo cual tiene que ver, como sabemos, la primera con una especie de promoción de lo que es bueno en el contacto con el paciente, y no maleficencia es más bien la minimización de lo negativo en el aspecto de la interacción y de la conducta o percepción de la conducta del adulto mayor. Otro tema ético que es importante considerar es la capacidad de decisión, que incluye comprensión, apreciación, razonamiento y comunicación. Y finalmente, el concepto que se ha hecho sumamente conocido de resiliencia y sus diferentes dimensiones. Es decir, el adulto mayor, desde el punto de vista ético, puede exhibir un nivel de resiliencia que se traduce en lo que llamamos optimización selectiva, es decir, lo que esta persona, escoge y que considera como elemento importante de su bienestar, y el mantenimiento de la autoeficacia. Es otra actividad que, seamos conscientes o no, el adulto mayor ejecuta por su propio beneficio. Y finalmente, el tema de la llamada cuarta edad.
Esta cuarta edad, obviamente, también en inglés es the oldest old, versus the youngest or the young old, ¿no? El joven anciano o el anciano anciano, que establece lo que llamaríamos o lleva al individuo a un límite, a los límites de su capacidad funcional, a los altos grados de fragilidad y a lo que se llama mortalidad psicológica. Mortalidad psicológica que se traduce en la llamada, en lo que conocemos como pérdida de la identidad. Gradualmente se puede llegar a ese punto, pérdida de autonomía y control. El dilema mayor de la cuarta edad, que es materia de numerosas discusiones, es el dilema de vivir o morir con dignidad. En todo caso, aparte de estos temas éticos, hay muchos otros que tienen que ver con, por ejemplo, la prevención de abusos financieros en función de la edad mental, de la edad cronológica y del estado mental del paciente. Luego se dan también temas de género que tienen que ver con vida sexual, funcionamiento y conducta, todo lo cual entra pues en las realidades día a día del adulto mayor en el momento actual. En esta parte todavía inicial de mi presentación, quiero enfatizar también lo que llamo aspectos positivos de la edad avanzada, ya que son reales, tienen valor preventivo y son resultado de investigaciones serias. Por ejemplo, hay comprobaciones de un aumento de bienestar y de la sensación de felicidad después de la crisis de la edad media de la vida, que como ustedes saben sucede alrededor de los 45 o 50. Después de esa crisis se han comprobado en numerosos grupos de adultos mayores un aumento de la sensación de bienestar y de la sensación de felicidad. A tal punto que algunos estudios encuentran que estos niveles de bienestar y felicidad en la edad de 80 años, alrededor de 80, es similar a la de los grupos de 20 años. Esto es sumamente interesante y estoy hablando de poblaciones normales, población general. La paradoja es pues que mientras la salud física y el funcionamiento cognitivo pueden declinar, la sensación de felicidad, salud mental y manejo de relaciones interpersonales demoran. Mejoran. Esto representa un punto para el cual hay explicaciones dadas por los estudiosos y razones. ¿Cuáles son las explicaciones? En primer lugar, el adulto mayor cambia de actitudes, lo diga o no, se percate o no, sea manifiesto o no. Y esos cambios de actitudes, por ejemplo, tienen que ver con una mayor aceptación de limitaciones físicas. Hay satisfacción con logros de etapas previas de la vida, y eso es una explicación que la persona da respecto a por qué se siente bien a pesar de la edad avanzada. Luego, utiliza un enfoque realista de fortalezas y limitaciones propias. Hay menor preocupación con presiones de grupo. Todas estas son realidades sociales, culturales, interpersonales que son importantes, y hay, en términos generales, una mayor estabilidad emocional. Hablando, pues, de las explicaciones que da esta persona al decir que se siente tranquila, feliz, que la calidad de vida es adecuada. ¿Cuáles son las razones que estas son las explicaciones que da el individuo, no el paciente, la persona evaluada? ¿Cuáles son las razones que los estudiosos añaden en respaldo de estas afirmaciones?
hay obviamente mejores sistemas de atención de salud, en términos generales. Hay conceptualizaciones positivas del estadio vital por el cual está atravesando el individuo. De la misma manera que en adolescencia hay etapas agradables y gratas, o en la vida adulta, en la adultez mayor también se da esa conceptualización. Hay una mayor y mejor aceptación en la sociedad. Estamos hablando en términos generales respecto a este punto. Esto, por cierto, colisiona con el concepto de estigma que vamos a hablar más adelante. Se ha comprobado neuroplasticidad de las fases de envejecimiento, a pesar de que hay una lentitud o lentificación en el comportamiento, digamos así, a nivel neuronal, aún se dan elementos de neuroplasticidad en esta etapa. Y finalmente el impacto de psicología y psiquiatría positivas. Son disciplinas o subdisciplinas que están ganando enorme terreno en los estudios y en la apreciación de la conducta y la vida cotidiana del adulto mayor. Simplemente se basan la psicología y la psiquiatría positivas en el principio de que es posible sentirse cómodo y confortable, y de que es importante enfatizar los logros positivos, por pequeños que en el adulto mayor, para permitir que se sienta bien, que su calidad de vida responda a las expectativas al mismo tiempo. Luego, pues, entramos ahora de lleno al tema central de este simposio: afrontando la demencia. Y desde un punto de vista sociocultural, ya que hemos visto el enfoque epidemiológico, el enfoque neurobiológico y el enfoque clínico. Como información previa, y también esto ya se ha dicho, quiero hacer una muy breve consideración del estado diagnóstico del concepto de demencia. Y utilizo el DSM-5, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de la Asociación Psiquiátrica Americana, publicado del año 2013. Habrán observado por las presentaciones anteriores que el concepto de demencia prácticamente, la palabra demencia prácticamente se ha eliminado del DSM-5 y ha sido reemplazado por trastorno neurocognitivo, o en plural, trastornos neurocognitivos mayores y menores. No se habla de demencia, lógicamente es el sinónimo. Y de hecho la pregunta es, ¿por qué se ha hecho esto? No faltan aquellos que piensan, y hay alguna razón para ello, que ha sido esto con el propósito de la Asociación Psiquiátrica Americana y de los especialistas en el país del norte, de desestigmatizar el concepto y la palabra demencia, eliminarla de manera que ahora se hable de trastornos neurocognitivos mayores y menores, y esta es la lista que ustedes han visto en varias de las presentaciones anteriores. Y ahora hablemos de algunas cifras globales que también se han mencionado, pero quiero insistir en, por ejemplo, que hacia el año 2050 se calcula que habrá 2 billones de personas mayores de 60 años, 500 millones mayores de 85 y 2.2 millones a nivel mundial mayores de 100 años, los centenarios. Y demencia, 135.5 millones en el 2050, a partir de 47.5 millones en el año 2015. Y la mayoría se da en los países de medianos y bajos ingresos, LMIC. El costo estimado, en tanto que en el año 2015 fue de 818 billones, el año 2018 se estima que llegará al trillón de dólares. Estas son realidades o cifras realmente impresionantes que solo confirman la información dada por el doctor Saavedra. Luego, la prevalencia varía
y se tiene pues que va aumentando entre 65 y 70 años, demencias en un punto de 1.9%, entre 75 y 80 6.3%, luego 21.7% y más de 90 años 47.5%. Ahora bien, a manera de introducción ya plena dentro de los aspectos socioculturales de las demencias o de los trastornos neurocognitivos mayores, propiamente tales, vamos a examinar rápidamente los aspectos de una entidad clínica que en no pocos casos, la demencia, alcanza ribetes dramáticos. Es por eso que me voy a permitir hablar de las demencias en varios aspectos. Los protagonistas del drama de las demencias, los elementos concomitantes y manifestaciones, además de consecuencias conductuales y ambientales de este fenómeno. Veamos pues entonces quiénes son los protagonistas de esta experiencia. El paciente, familiares cercanos y distantes, otros significativos, los cuidadores, un personaje en esta situación de enorme importancia, como veremos más adelante, luego conocidos, vecinos, compañeros de trabajo, etc. Y por último, por cierto, el público, la comunidad y la sociedad. Dije que aparte de protagonistas, los elementos concomitantes en esta situación, que varios autores los llaman copatogénicos, lo cual se explica también. Y aquí está. La ignorancia del público respecto a los puntos esenciales de esta condición, prejuicios de todo tipo, sociales, políticos, religiosos, étnicos, estigma hacia el adulto mayor, pero mucho más marcado hacia un adulto mayor con problemas clínicos, los conceptos de miedo, culpa, temor y vergüenza. Interesante es que estas experiencias, estas reacciones, estas conductas varían de cultura a cultura. Hay sociedades en las cuales la culpa, la sensación de culpa es mucho más poderosa que la sensación de vergüenza, pero que estos existen en diferentes sociedades y que tienen que ver, tienen un impacto en la reacción y el manejo del paciente con cuadros neurocognitivos mayores, es fundamental. Luego, otros elementos concomitantes en la presencia global del fenómeno, el sensacionalismo y el alarmismo a cargo de los medios de prensa y de las redes sociales. Todos estos son pues los llamémosle así, los elementos concomitantes del escenario en el cual se desarrolla el tema de la demencia. Y finalmente, ¿cuáles son las manifestaciones, llamémosle clínicas, o las consecuencias de esta situación en el problema de la demencia y su ocurrencia? Se han mencionado ya varias de ellas, y es importante solamente señalar que tanto como manifestaciones como consecuencias de lo que está sucediendo, hay irritabilidad y violencia que no es solamente parte del daño neurobiológico que está teniendo lugar, sino también que es el resultado de lo que sucede a su alrededor, para lo cual el paciente todavía es capaz de responder o reaccionar con estas
conductas. El aislamiento social puede tener lugar a veces de una manera declarada, otras veces de una manera sutil. El deterioro físico concomitante, el deterioro de hábitos y el descuido y negligencia en su ambiente como resultado de los diversos factores que hemos venido señalando. Esto último nos lleva pues entonces al tema de los cuidadores, tal como lo dije hace un momento, la literatura acerca de los cuales es abundante y compleja. ¿Quién es el cuidador? ¿Qué es? ¿Qué hace? Las respuestas son sencillas y varían de persona a persona, de situación a situación. Pero lo fundamental es que el cuidador es el intermediario entre el paciente y su ambiente social. Sea quien fuere el cuidador, pariente, familiar, amigo o un técnico más o menos especializado y educado, evidentemente es el cuidador, es el mediador, el intermediario entre el paciente y su mundo y el mundo exterior. ¿Qué sucede en el grupo de cuidadores a nivel mundial y, si queremos, a nivel local? Que indudablemente hay diferentes tipos de heterogeneidades. Hay una heterogeneidad vocacional, obviamente, nadie dice yo que he nacido para ser cuidador, pero las circunstancias pueden llevarlo a ese tipo de ocupación. Hay heterogeneidad ocupacional, provienen de diversas fuentes, hay heterogeneidad motivacional y por último heterogeneidad cultural. Hay numerosa literatura en relación a estos aspectos. Hay diferencias de género y diversidad de bases culturales y étnicas por parte del cuidador. Estrés cotidiano, es decir, la acción del cuidador y, como ya se ha dicho también, el contacto diario con el paciente puede dar lugar a problemas, alteraciones, dificultades y terminar con el burnout del cuidador, que se traduce en conductas negativas, agresivas o indiferentes frente al paciente. Y hay de hecho presencia factual de psicopatologías, por lo cual es importante que haya una especie de evaluación previa del cuidador y de su actividad. Y obviamente el impacto de todos estos factores sobre el curso clínico del paciente. Esto del burnout es interesante porque se ha encontrado que básicamente puede ser, en cuanto a prevalencia, mucho mayor que el cuadro depresivo en cuidadores. Burnout se ha encontrado en algunos estudios hasta un 44% de cuidadores con problemas relacionados a esto del burnout y solamente 21-22% con cuadro depresivo más o menos declarado. Voy a presentar algunos estudios hechos en el pasado reciente en relación al tema de los cuidadores. Hay tres factores determinantes en el rol intermediario del cuidador. Las nociones socioculturales de aceptabilidad del cuadro clínico de demencia. Es decir, estoy hablando de lo que el cuidador tiene como su bagaje, llamémosle cultural, intelectual, etc. El nivel de atención médica que tiene el paciente y el contexto cultural del cuidador como individuo. Estos son factores que van a ayudar a entender por qué el cuidador actúa de una u otra manera. Otros autores han evaluado la prevención de estigmatización en escenarios de cuidado residencial del adulto mayor. Esto es importante. Los escenarios de residencia, hogares, etcétera, cumplen una función fundamental. Pero hay estudios que han demostrado que pueden ser fuente de estigmatización con el paciente, con los pacientes que están allí.
Y en ese sentido, la actitud de los cuidadores, es decir, del personal en estos centros, es fundamental, y la evaluación que se haga de su rendimiento, su personalidad, su manera de actuar y concebir el cuadro demencial es importante para prevenir estos procesos de estigmatización. Hay diversas intervenciones individualizadas hacia el cuidador que está un tanto alterado, no digamos en full burnout, pero en ese camino. Hay intervenciones que pueden disminuir la carga del cuidador, disminuir la carga emocional de su actividad, mejorar su calidad de vida y posibilitar periodos más largos de cuidado domiciliario. Esto es importante también de tener en cuenta. Hay diferencias en vulnerabilidad, depresión y disponibilidad de apoyo. Factores como definición, esto se evalúa en los que son candidatos a cuidadores o ya en la actividad, pero que es importante definir cómo definen persona, vida moral, justicia, etc. Y este tipo de definiciones determinan que haya un grado de resiliencia o un grado de remordimiento por parte del cuidador. Esto tiene que ver con el proceso de evaluación de quién va a ser el cuidador, asumiendo que no es un pariente cercano, lo cual tiene también ventajas y desventajas, pero si es una persona ajena al medio familiar, es importante conocer estos conceptos que tenga el candidato a cuidador para un rendimiento adecuado. Ya se ha dicho antes que la carga emocional del cuidador afecta la severidad y la deficiente atención médica del paciente. Lo explico. El cuidador está fatigado, está fastidiado, ¿no? Eso hace que no reporte problemas de tipo médico que el paciente tiene, por lo tanto la atención médica del paciente es deficiente. Y esto solo mejora con el manejo psicofarmacológico del paciente, que obviamente tiene que actuar, y en la psicofarmacología allí funciona por periodos cortos a fin de calmar una conducta agresiva, etc. Es interesante en cuanto a género que las cuidadoras mujeres hispánicas manejan mejor el distrés con programas psicoeducacionales de la llamada construcción de destrezas. Las mujeres pueden ser mejores en este aspecto, mejores cuidadoras que los varones. Las esposas hispánicas, por otro lado, en este estudio muestran mayor riesgo de baja eficacia y mayor frustración debido a sus valores culturales acerca del cuidado. Por ejemplo, el hecho de que estas cuidadoras pueden tener inclinaciones religiosas o preferencias religiosas bastante marcadas, que el estado clínico del paciente no mejora, por lo tanto eso crea frustración, desmoralización, crisis en el ámbito del cuidador o cuidadora en este caso. Y es interesante que los estudios se han hecho en pacientes hispánicas, en cuidadoras hispánicas en Estados Unidos. Es pues importante que haya una formación competente del cuidador, y esto tiene que ver mucho con la acción de políticas de salud y de salud pública que se pongan en acción en países como el nuestro. Estos temas centrales en la formación competente del cuidador tienen que ver con la aceptación por parte de Alzheimer y otras demencias como enfermedades, una autodefinición y autoevaluación, esto que dije, el concepto de persona, el concepto de moral, el concepto de justicia social, etcétera, que se evalúe en los cuidadores. El cuidado del paciente como tema familiar. Esto es interesante, suena un poco complicado. Dice, cuidado del paciente como tema familiar y consideración de la continuidad transgeneracional de la piedad filial. ¿Qué quiere decir esto? Los familiares se reúnen con el que va a ser cuidador o que está postulando a ser cuidador y tienen un diálogo.
y los familiares le explican a este cuidador que sienten que su deber es cuidar, piedad filial, pero que no pueden hacerlo por A, B o Z razones. Por lo tanto, le están transmitiendo al futuro cuidador la vivencia conflictiva en la que estos familiares están. No digo que sucede en todos los casos, pero estos estudios, son aspectos que tienen que ver con lo que se discute con el cuidador. Si hay luego de este diálogo, o si ha habido alguna discusión o desacuerdo entre el cuidador y los familiares, al cuidador se le dice, bueno, usted va a volver o va a hacer el trabajo para el que lo estamos buscando, y le quieren dar a entender al cuidador, una vez más, que al dejar al paciente en manos del cuidador, ellos, los familiares, están experimentando una suerte de duelo anticipado. Esto es muy interesante, son hallazgos clínicos, no son universales, pero es importante tenerlo presente en las etapas de preparación del cuidador y del acto de cuidar. Finalmente, es importante revisar las experiencias poco satisfactorias del sistema formal de cuidado, es decir, las quejas que el cuidador tenga respecto al sistema para poder responder y, en todo caso, darle los elementos que le permitan una formación e información competente al cuidador. Ahora bien, hablemos rápidamente de modalidades de tratamiento sociocultural. Voy a citar una pequeña variedad de estudios que se han hecho. Este es de China y se llama la terapia de las 6 artes. Y es interesante porque lo que han hecho ha sido justamente utilizar principios filosóficos de Confucio para aplicarlos al manejo de pacientes con cuadro demencial. Me explico. A través de la enseñanza y la práctica de ritos o rituales con el paciente, están evaluando y tratando el nivel de disfunción social que tiene el paciente. Segundo, a través de la musicoterapia, que es parte del tratamiento de las 6 artes. La primera son los rituales, la segunda es la musicoterapia o la música. Están, digamos, enfocándose en el sentido del ritmo, que es una función neurológica, neurofisiológica importante. A través de juegos de lo que llaman arquería, o sea, arco, disparar, arco y flecha. A estos pacientes los entrenan, que están evaluando allí destrezas motoras y visoespaciales. No solo evaluando, sino entrenando, practicando. ¿Qué hacen además de eso? Por ejemplo, la utilización, de ser posible, de patines seguros, por supuesto, no de los que tienen que hacer equilibrio, sino patines que están evaluando allí funcionamiento motor fino. Luego hacen también prácticas de lenguaje y de relatos o narración allí para evaluar el nivel, más niveles cognitivos por parte del paciente, o estimularlos, porque estamos hablando de un tratamiento. Y finalmente aspectos numéricos o aritméticos, problemas o ejercicios, llamémosle, ejercicios sencillos en que están pues allí también manejando el funcionamiento ejecutivo del paciente. O sea, a través de principios filosóficos, si cabe, han organizado un programa que tiene bases también neurofisiológicas y bases conductuales de acuerdo a lo que el paciente presenta.
Esto es interesante porque en el artículo que menciono señalan la adaptabilidad de esto a principios culturales en cada región o en cada país. Manejo del impacto de la otredad, la sensación que tiene el paciente de que lo están considerando un poco marginado, es el otro. Es una pérdida de la identidad por parte del paciente que hace que su sensación de aislamiento, de rechazo, se haga mayor. Es entonces que en este artículo se maneja este concepto de otredad, restituyendo al paciente su individualidad, reconociéndolo aun cuando no sea pues un trato global, integral, completo, pero facilita la mejora en la conducta del paciente. Musicoterapia y terapia de reminiscencias. Esto es muy importante y tiene un valor cultural porque se le pide al paciente que haga narrativas de su experiencia vital, de su pasado, o que ustedes saben que le toque música de su época, lo cual es enormemente útil en la tranquilización de muchos pacientes. Co-creación y acción participatoria. Es para trabajar junto con el paciente en iniciativas, por pequeñas o sencillas que ellas sean, que le permitan, una vez más, no sentirse el otro, sino ser parte de su propio manejo. Y aspectos de religión y espiritualidad que es importante considerar en el tratamiento sociocultural de los pacientes. Muchas organizaciones nacionales o internacionales se han pronunciado sobre demencia o demencias, reconociendo la seriedad del problema y el efecto paradójico que ya también se ha señalado de que va a haber más demencia como resultado de, entre otras cosas, los avances de la atención médica, porque la gente va a vivir más tiempo y el riesgo de demencia se va a hacer más evidente. Dentro de estas organizaciones que menciono hay una llamada el Interacademic Program, el programa interacadémico, es decir, una asociación de academias de medicina internacionales a las cuales pertenece nuestra academia, a esta entidad, la cual hace año y medio publicó un documento que se llama, es un llamado a la acción en relación a qué hacer con demencia. Los principios y objetivos de este llamado a la acción son la necesidad de incrementar la información y educación del público en torno al problema, su aceptación y las adaptaciones que plantea el problema de demencia. Informar. Apoyar la investigación y enfoques efectivos para prevenir, demorar, enlentecer, tratar, aliviar y eventualmente curar las causas comunes de demencia. Invertir en personal e infraestructura de sistemas de salud que permitan una atención competente a pacientes y cuidadores. Muy importante. ¿Y cuáles son los elementos clave de este plan de acción? Son 7. Preparar planes nacionales de atención a estos problemas. Proveer fondos de investigación. Apoyar un amplio rango de proyectos de investigación. Pensar en estrategias de reducción de gastos, que es muy importante. Planificación y entrenamiento del personal requerido. Adaptación ambiental y social a la condición clínica y acceso total a posibilidades de prevención y cuidado. Estos son los elementos claves de un plan de acción concebidos por la Asociación de Academias Internacional de Academias de Medicina. Es importante señalar en este contexto que en nuestro país, en una entrevista periodística concedida por la señora ministra de Salud el día 23 de septiembre,
ella señaló que se estaba preparando la reglamentación de una ley llamada la Ley de Cuidados Paliativos. Se está preparando la reglamentación que permita finalmente la implementación de esta ley. Y esto señala que pacientes con cuadros demenciales se van a beneficiar con esta ley, incluso aquellos que no tienen seguro, porque el SIS se va a encargar de pagar a aquellos que no tienen seguro el cuidado de este tipo de problemas. Y el periodista le pregunta, ¿hay dinero para eso? Ella contestó claramente, sí hay dinero para financiar ese sesgo de pacientes que necesitan pero no tienen seguro. Y además dice que estas personas, las que tengan a su cargo el cuidado de estos pacientes, van a ser debidamente capacitadas. Esto realmente es realmente promisorio y esperanzador. La señora ministra también señaló que en el año 2017 se habían diagnosticado 3.665 personas con enfermedad de Alzheimer. Pero ella dijo inmediatamente, pero esa es solamente la punta del iceberg, el pico del iceberg. Hay muchísimos más, no solamente 3.000 pacientes. Y de estos 3.665, dijo, 175 eran menores de 60 años. Eso es importante en relación al tipo de cuadro neurocognitivo mayor del que estamos hablando. Habló de que los técnicos son un elemento importante, los cuidadores son un elemento importante, son realmente técnicos que deben estar muy bien capacitados, y dice, es muchas veces preferible tener este tipo de cuidadores, porque los familiares son los cuidadores inmediatos, pero eso es desgastante y complicado. Una cita textual. Y así vamos llegando ya al final de esta presentación. Las reflexiones finales también quiero terminarlas como empecé, con una nota positiva en relación a un concepto que no es necesariamente nuevo, pero que podría decirse es renovado y reforzado. Me refiero al concepto de envejecimiento exitoso. Este concepto va de lo que se llama desinvolucramiento a la selectividad socioemocional. ¿Qué significa esto? La gente de edad avanzada se retira de ciertos círculos, se desinvolucra de ciertas entidades, grupos, comunidades, etc., pero procede a una suerte de selección socioemocional con fuerte vinculación social con familiares y amigos cercanos, como base. Hay un sentimiento subjetivo de adaptación a demandas vitales y de autoaceptación. Este es un elemento del envejecimiento exitoso. Pensar positivo, he hablado de psicología y psiquiatría positivas, y el envejecimiento exitoso se convierte en una especie de buffer de los efectos del estrés vital y ambiental sabidos, conocidos. Es importante tener una idea de esto, del envejecimiento exitoso. ¿Y cuáles son los factores predictivos de un envejecimiento exitoso? Estudios también. Un mayor nivel educacional es un contenido, una parte del envejecimiento exitoso que también lo señaló el doctor Saavedra. Ausencia de abuso de alcohol y del hábito de fumar, ausencia de depresión. Si hay estos factores, el envejecimiento va a ser exitoso. Peso normal, ejercicios físicos regulares, apoyo social consistentemente presente, resiliencia, espiritualidad y optimismo. Cuando éramos jóvenes o niños, algunos veíamos selecciones del Reader's Digest, y ahí había una sección que se llamaba citas citables.
Permítanme mencionar algunas citas citables en este contexto del tema que estamos tocando. Arturo Graf, un poeta italiano de origen austriaco, dice: el hombre comienza a envejecer cuando deja de aprender. Interesante. El conocido Mark Twain lo dice en inglés: age is an issue of mind over matter. If you don't mind it, it doesn't matter. Más o menos lo traduzco como: envejecer es un tema de mente sobre materia, una idea, un trabajo mental sobre un tema cualquiera. Si el tema no te importa, no tiene valor alguno. Y ese es el envejecer. Finalmente, un psicólogo forense británico, Alexander Comfort, dice: ninguna píldora o régimen conocido de tratamiento podría transformar los años avanzados de la vida de una manera tan completa como lo haría un cambio en la visión y el concepto de la edad y una acción militante orientada al logro de tal cambio. Mis conclusiones son pues que edad avanzada y demencia requieren un reconocimiento clínico temprano y un seguimiento sistemático, que hay una interacción constante con familiares y cuidadores, un enfoque terapéutico adecuado y activo que incluya psicoeducación, adiestramiento de cuidadores y manejos alternativos. Si se quiere prevenir una epidemia de cuadros demenciales, hay que educar al público, organizar campañas de salud y de desestigmatización. Formación apropiada de estudiantes de medicina y otros profesionales de la salud, residentes, médicos generales y especialistas en torno al envejecer, a la adultez mayor, a la superadultez mayor y a los manejos de tipo sociocultural. Hay que solicitar, y la academia está en la línea de adelante, de vanguardia, solicitando y apoyando iniciativas del Ministerio de Salud y otras dependencias del Poder Ejecutivo y cámaras legislativas para la creación y aplicación de disposiciones definidas. En nuestro país contamos ya con una ley en espera de su reglamentación. Estimular mayores investigaciones diagnósticas, epidemiológicas, clínicas y socioculturales de nuestra realidad. Muchísimas gracias.